Bienvenidos a nuestro siguiente tema de doctrina avanzada. Este tema quizás muchos no lo conocen, quizás algunos tienen la idea de conocerlo y quizás algunos lo oyen, pero nunca les nace el deseo de preguntar. Es decir, lo oyen como un concepto, pero nunca le han prestado atención. Y este tema es el sacerdocio de Melquisedec. Esto está básicamente en el libro de Hebreos es donde cita lo que es Melquisedec. Sin embargo, Melquisedec era está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es importante el conocimiento para no caer en pecados de ignorancia. Amén. Vamos a proceder a nuestro tema número 25, que es el sacerdocio de Melquisedec. Dice la Biblia, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, no, es decir, Cristo no se glorificó, sino el Padre, fue el que lo glorificó. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de la salvación para oiga, para los que le obedecen, para los que obedecen. Es decir, aquí hago un paréntesis. En el último tiempo, en el último tiempo, el movimiento, el movimiento será de rebeldía. Esto lo estábamos viendo anteriormente en nuestros temas, lo que es la rebeldía. Eh, es decir, los que se van a salvar son los obedientes. Y si el movimiento es de rebeldía, eh, obviamente se van a perder. Eh, Estoy citando el tema anterior, que es el tema de la autoridad espiritual, donde dice Romanos que los que se oponen a la autoridad acarrean condenación. Y aquí dice que vino a ser una fuente eterna para los que le obedecen. Amén. Cierro paréntesis. Siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este pasaje bíblico es el libro de Hebreos, capítulo 5 del versículo 5 al versículo 10. Dice en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le había designado para ser una nación de sacerdotes para dar servicio a Dios. Estos hombres se les encargaba enseñar al pueblo la ley, ofrecer sacrificios a Dios. Este servicio era puesto como la autoridad representada al pueblo de Dios ante las naciones y como mediadores de los hombres y Dios. Habiendo ellos renunciado a este sacerdocio, se constituyó el araónico. Para ese propósito, el de ministrar a Dios, luego el de Leví, para que viniera Cristo a cumplir con este ministerio y así cumplir la ofrenda el mismo a fin de constituirte sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Amén. La historia de los sacerdocios. Sumo sacerdocio, significa sacerdote principal, príncipe que oficia, ministro, sacerdocio, sacerdotal. Cargo hereditario que quedó en manos de descendientes de Aarón, quien fue el sumo sacerdote que Dios designó como jefe espiritual y que Moisés consagró. Amén. El sumo sacerdote tenía la visión de velar por la recta administración del culto. El acto cumple de su oficio era la celebración anual del gran día de la expiación, que se ofrecía primero un holocausto por sí mismo
y luego una ofrenda expiatoria por el pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, asiento de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Con la sangre expiatoria rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Era la única persona que tenía ese privilegio. Y esto a la vez era una vez al año, con la sangre de la expiación. Otra función del sumo sacerdote era la del juez, que contaba con la ayuda del Urim y el Tumim, parte exclusivo para uso del sumo sacerdote que le daba cualidades especiales para decidir cuestiones difíciles. Además de las vestiduras ordinarias del sacerdote, el sumo sacerdote contaba con algunas de tal gloria y hermosura que lo distinguían de sus funciones oficiales. Se incluía el efod, prenda que se ponía sobre el manto de efod, el pectoral y la mitra, con una placa de oro, con la inscripción que decía Santidad a Jehová. El Señor dio instrucciones detalladas acerca de la seminaria de la investidura. Esto está en Éxodo 29, en las que se ejecutaron solemnemente en la consagración de Aarón, las primeras ceremonias en que Aarón, como sumo sacerdote, tuvo que realizar con el profundo dolor causando muerte de sus hijos Nadab y Abiú, por lo que al haberse asustado de las instrucciones divinas no pudo expresar su dolor ni usar su luto porque le fue prohibido expresamente. Como el sacerdocio era hereditario, el sucesor de Aarón fue Eleazar. También lo ejerció Itamar, que le dio origen a dos líneas de sumos sacerdotes. Durante la conquista de Eleazar, ejerció sus funciones en Silo, que fue la capital religiosa de Israel hasta los días de Elí, cuando los filisteos se apoderaron de el Arca del Pacto. En la época de los jueces solo se menciona una vez al sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote Finets tuvo que decidir sobre un asunto grave sobre los benjamitas. El sumo sacerdote Elí era de la línea de Itamar. Su sucesor fue nieto a Agibot, hermano de Aquibot, por cuanto los hijos de Elí murieron el mismo día que Elí, durante el reinado de Saúl. Llevaba el efod, indicio que era el sumo sacerdote. En otros pasajes se le llama Ahimelech. Ahimelech. Los sumos sacerdotes tuvieron una influencia habitual en la religión del pueblo. Si el sumo sacerdote era fiel y estaba consciente de que su papel delante de Dios y el pueblo, había un avivamiento en el rey del pueblo, y de lo contrario, si el sumo sacerdote descuidaba su deber, el rey y el pueblo decaían. Cuando David trasladó el arca a Jerusalén, los sumos sacerdotes que vivían en Sila se fueron también a Jerusalén. Ahí nuevamente se tienen noticias de la iniciación de las actividades de dos líneas de sumo sacerdocio. Debido a la deslealtad de Abiatar y la rebelión de Adonías, Salomón lo destituyó del cargo. El cautiverio no cortó la línea de los sumos sacerdotes. Al regreso, varios tuvieron una actuación destacada, entre ellos Josué, hijo de Josadac, y Elisai, aunque era hijo o nieto del sumo sacerdote Seraías. Esdras no fue sumo sacerdote, pero tuvo una autoridad muy especial como escriba y reorganizador de la religión especial del cautiverio. Poco se sabe de los aaronitas después de Jadúa, el último sacerdocio en el Antiguo Testamento, pero pertenecieron al Sanedrín, concilio, y muchas veces lo presidieron. En el periodo intertestamentario surgió el linaje de los sumos sacerdotes amorceos, implantando por los macabeos. Estos fueron reyes y sumos sacerdotes a la vez, factor que revistió el oficio del sumo sacerdote en el Nuevo Testamento con bastante autoridad política. En el Nuevo Testamento se mencionan tres sumos sacerdotes, todos ellos contrarios a Cristo y al cristianismo. En el año 18 después de Cristo, Valerio Grato nombró a Caifás como sumo sacerdote. Vitelio lo destituyó en el año 36. Caifás participó en las intrigas contra Jesús y fue uno de los primeros en proponer abiertamente su ejecución. La afirmación que era sumo sacerdote aquel año sugiere que alternaba con Anás y posiblemente con otros la presidencia del sacerdín y las demás funciones del sumo sacerdocio. Anás comenzó su pontificado
en el año 26 después de Cristo, poco antes del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Su nombramiento lo debió debido al favor de Publio Suplicio Quirino Anás, era suegro de Caifás. A Cristo lo juzgaron en su casa, aunque en el Sanedrín lo precedía Caifás en la persecución de los discípulos. Ambos actúan juntos, pero el presidente era Anás. El tercer sumo sacerdote mencionado en el Nuevo Testamento es Ananías, quien Agripa segundo designó en el año 48, el encargado de juzgar a Pablo. En su defensa, Pablo lo pone por testigo al sumo sacerdote. Esto parece indicar que acababa de asumir el cargo y Pablo no lo sabía. Es muy posible que estos sumos sacerdotes no fueran de la línea de Aarón. Si es así, tendríamos el linaje de los sumos sacerdotes habría llegado a su fin, lo que demostraría la fragilidad de su institución. Cristo es el sumo sacerdote definitivo, del cual Aarón y su linaje eran un tipo y se caracterizaba por ser un sumo sacerdote misericordioso hacia su pueblo, fiel hacia Dios y hacia los suyos, al punto de expiar en su propio cuerpo los pecados. Es de mayor gloria que Moisés, que fue el que consagró al primer sumo sacerdote compasivo hacia las debilidades humanas, por cuanto él fue tentado también. En consecuencia, mantiene una invitación permanente al que el débil acuda en el de manda del socorro. Esto es sacado del Diccionario Ilustrado de la Biblia, Wilton Nelson. Esta es la bibliografía. Ahora vamos al tema. ¿Quién es Melquisedec? Desde el verso 1 en adelante, el apóstol empieza a revelar por el Espíritu el origen y la procedencia de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, según Génesis 14, era el rey de un pueblo llamado Salem. Este pueblo no era terrenal, sino que se ubicaba en alguna parte del universo, porque él mismo no era de esta tierra, sino que únicamente venía como visitante al encuentro de Abraham, sacerdote, Dios del Dios Altísimo, el Elyon. Una de las funciones de los sacerdotes era interceder por el pueblo delante delante de Dios, presentando para ellos sacrificios y ofrendas por el pecado. Esto quiere decir que una de las funciones de Melquisedec era interceder por su pueblo delante de Dios, presentando sacrificios y ofrendas por el pecado. Por otro lado, la Biblia nos enseña que Dios ha manifestado a sus creaciones de diferentes formas, por medio de Jehová, el Shaddai, Elohim, pero las más grandes manifestaciones es el Elion, porque es la esencia increada. Este tema lo veremos más adelante, que es la cuadridimensión. En el sacerdocio levítico era únicamente una sombra del sacerdocio celestial, o sea, del, sí, Melquisedec. Existían 24 órdenes sacerdotales, dándonos a entender que en lo celestial también hay 24 órdenes sacerdotales que representan a diferentes especies delante de Dios. Por, e- perdón. Representan diferentes delante de Dios. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob eran sacerdotes ante el Shaddai, Moisés y Aarón los levitas ante Jehová y Melquisedec ante el Elyon, rey de justicia, rey de paz. Es el mismo era la justicia y la paz porque nadie puede tener paz si antes no ha sido justificado por Dios. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para que hayáis paz. Amén. Es sin padre, sin madre, sin genealogía, algunas corrientes doctrinales han afirmado que Melquisedec era un descendiente de Set, pero la Biblia nos muestra claramente que su origen no era terrenal y por esa razón se dice que él no tiene padre ni madre, porque tampoco, y que tampoco tiene genealogía humana, no tiene principio de días, no tiene principio de fin, y a la luz de la palabra de Dios sabemos que Cristo es Dios y como tal es eterno, sin principios y fin. También leemos en Hebreos 5:5 que Cristo es Melquisedec y por esta razón no tiene principio ni fin ni días. Hecho semejante al Hijo de Dios permanece el sacerdote para siempre.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraron en el tabernáculo de Moisés, luego en el tabernáculo de David, en el templo de Salomón. Quiere decir que todo sacerdote debe tener un lugar donde ministrar. De esa misma forma, Melquisedec ministraba en un tabernáculo que no era de esta creación, no era de este mundo. Como hijo de Dios permanece el sacerdote para siempre, porque es Dios y Dios no muere. Es mayor que Abraham, definitivamente Cristo habiéndose presentado a Abraham en Melquisedec, es mayor que cualquier humano que haya existido sobre la tierra, y por eso es que Abraham le dio los diezmos de todo, juntamente con él también diezmó, con él Leví diezmó. Jesús es Melquisedec. Luego de haberles enseñado quién era Melquisedec, demostrarle que este personaje era tan grande que aún Abraham le dio los diezmos, Pablo empieza poco a poco a decirles quién era Melquisedec, diciéndose de quién se hablaban de estas cosas. No era descendiente de la tribu de Leví, sino que nuestro Señor era descendiente de la tribu de Judá. Fue constituido sacerdote bajo el juramento que Dios le dijo. El Señor ha jurado, no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por último, le expresa claramente que Jesucristo mismo era Melquisedec, que conservaba su sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. El sacerdocio de Leví, después de que Pablo les habla de la revelación de que Jesús era Melquisedec, empieza a hacer una comparación entre el sacerdocio levítico con el de Melquisedec. El Melquisedec, que primero fue el únicamente, eh, que el primero fue únicamente la sombra del segundo. El sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento la ley constituía a los hombres débiles como sumos sacerdotes, pero Jesucristo fue constituido en el momento que resucitó porque Dios le había jurado diciéndole, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. El tabernáculo. El sacerdocio levítico, aún el tabernáculo era únicamente una sombra del verdadero sacerdocio, el tabernáculo celestial, porque cuando Moisés subió al monte de Dios, se lo mostró dándole instrucciones de que el tabernáculo terrenal debería ser semejante al celestial, con atrio, la tierra, lugar santo, el universo y el lugar santísimo, el cielo. Los sacrificios y ofrendas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios por sus pecados y por los de los pueblos. Jesucristo, al ofrecerse a sí mismo en la cruz, presentó el sacrificio por el pecado, destruyendo a la vez con su muerte. Este sacrificio fue una vez y para siempre, porque también Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado para no tener, al, pero sin pecado, al no tener pecado, su sacrificio es suficiente para borrar el pecado y no hay necesidad de hacer más sacrificios. La sangre de la expiación, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo con la sangre del sacrificio para hacer expiación por el pecado. Luego, cuando sabía que había tenido éxito, salía hasta donde estaba el pueblo y les anunciaba paz, porque el sacrificio había sido aceptado. De la misma manera, Jesucristo, después de ofrecer el sacrificio, que era su muerte y resucitar, entró al lugar santísimo, es decir, el cielo, con su propia sangre, hizo la expiación por el pecado, a diferencia de los sumos sacerdotes, según Leví, permanece ahí, sentado a la diestra de Dios, logrando eterna salvación para los que en él creen. Luego, como hacía el sumo sacerdote levítico, salió, se le apareció a sus discípulos anunciándoles paz, expresándoles de esta forma que su sacrificio ha sido aceptado, inaugurando un nuevo camino y vivo para nosotros. Las leyes del pacto. En el pacto antiguo existían leyes por los medios del cual el pueblo se tenía que dirigir. Estos eran preceptos que no podían hacer perfecto a nadie, por lo que ahora no pone leyes en las tablas de piedra, sino que las pone en nuestra mente y las escribe en nuestros corazones para que las podamos cumplir. El cambio de sacerdocio, debido a que el primer sacerdocio era imperfecto, puesto que no podía borrar los pecados por medio de los sacrificios, tampoco podía perfeccionar a nadie. Era necesario que hubiera un cambio
de sacerdocio, estableciendo que uno sí podía borrar pecados y del que Jesucristo fue constituido como sumo sacerdote. Amén. El cambio de sacerdocio en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Crónicas leemos que debido a la gran cantidad de levitas que servían en el tabernáculo fue necesario que David estableciera grupos para que presentaran el servicio, los cuales eran descendientes de Aarón. Estos los dividió en dos grupos, uno de los descendientes de Itamar y el otro descendientes de Eleazar. Luego estos los repartió por turnos, dejando 8 turnos para el grupo de Itamar, 16 para el grupo de Eleazar. Estos grupos ministraban por una semana por familia, o sea, una semana por turno. Y al terminar era necesario que hubiera un cambio de grupos. En otras palabras, el cambio sacerdote, el cual se efectuaba un día sábado en la tarde. Cambio sacerdote levítico al de Melquisedec, de la misma forma como el Antiguo Testamento, cambio de sacerdocio se efectuó al sábado, entendemos que la luz de la palabra, que el cambio de sacerdocio levítico al de Melquisedec se realizó el día sábado. Este cambio se efectuó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esta gran realidad entendemos que Jesús no pudo haber muerto el sábado y resucitar el domingo, porque en primer lugar la profecía decía que él debía estar 3 días con sus noches en el fondo de la tierra. Y en el segundo lugar, en cambio de sacerdocio, se hacía el día sábado por la tarde. En las tradiciones judías existían dos tipos de sábados, el que correspondía a una semana, uno que era llamado el gran sábado anual y que podía caer en cualquier mes del año, y el cualquier día de la semana. En la semana en que el Señor Cristo murió el sábado anual, cayó el día jueves. De esta manera se cumplía perfectamente la profecía que quería decir que Jesús murió el día miércoles y resucitó el día sábado. Porque de miércoles a jueves un día, de jueves a viernes 2 días y de viernes a sábado 3 días, con lo cual se cumplía exactamente la profecía y también se cumplía el cambio del sacerdocio. Una nación de sacerdotes, después de cambio sacerdote, cuando Dios nos constituye como sacerdotes en el orden de Melquisedec, tanto a hombres como a mujeres, porque en Cristo no hay distinción entre ambos, haciendo de nosotros un real sacerdocio, nación santa, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Él por medio de Jesucristo para anunciar al universo, lugar santo del verdadero tabernáculo, evangelio de Jesucristo. El contraste entre Cristo y los sacerdotes es notable. Coinciden en que ambos los constituidos en favor de los seres humanos han de ofrecer sacrificios por los pecados y han de tener paciencia con los débiles, pero difieren en varios aspectos importantes. Las ofrendas y sacrificios de los sumos sacerdotes aaronitas eran muchos y continuos, mientras que Cristo ofreció un solo sacrificio de una vez para siempre. La paciencia del sumo sacerdote estaba basada en su debilidad, mientras que la de Cristo proviene de la misericordia como una virtud propia. El sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por sí mismos antes de ofrecer el de los pecadores, mientras que Cristo no necesita sacrificio a su favor. El sumo sacerdote aronita ofrecía animales, entraba al santuario con sangre ajena, mientras que Cristo se ofreció a sí mismo. El sumo sacerdote entraba una vez al año a un santuario hecho con manos, mientras que Cristo entraba al santuario celestial de una vez y para siempre. El sumo sacerdote tenía que salir del lugar santísimo, pero con Cristo entró más allá del velo y permanecido en él, dejando un camino abierto para que los suyos entren a la presencia de Dios. Los aaronitas fueron muchos, por cuanto la muerte no podía perdurar, pero Cristo es uno eternamente y su sacerdocio es inmutable. Su sacerdote no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Esto implica que también Melquisedec era sumo sacerdote. La intercesión del sumo sacerdote era temporal, pero la de Cristo es eterna. Amén. El sumo sacerdote era un ministerio imperfecto porque correspondía a un pacto que caducó, mientras que el de Cristo
Un ministerio perfecto que permanece para siempre es un ministerio que permanece para siempre. Vamos a hacer un breve resumen de los diferencias entre un sacerdote y otro. Las ofrendas y sacrificios eran muchos, mientras de la de Cristo solo era uno. La paciencia del sumo sacerdote estaba basada en su debilidad, mientras que la de Cristo proviene de la misericordia. Tres, el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por sí mismo, Cristo no. El sumo sacerdote aronita ofrecía animales, mientras que Cristo se ofrecía a sí mismo. El sumo sacerdote ofrecía una vez al año, mientras que Cristo entró una vez y para siempre. Cinco, el sumo sacerdote tenía que salir del lugar santísimo, pero Cristo entró y ahí permaneció. Los aaronitas fueron muchos, Cristo solo uno. Su sacerdote no es el segundo, no es el orden de Aarón, sino que del Melquisedec, la intercesión del sumo sacerdote era temporal, pero la de Cristo era eterna. El sumo sacerdote era un ministerio imperfecto porque correspondía a un pacto que ya terminó, mientras que el de Cristo es un ministerio perfecto que permanece para siempre. Amén. Una de las funciones del sacerdocio de Cristo fue identificarse con la humanidad, establecido por juramento divino, para salvar para siempre, teniendo una intercesión perfecta para todos los creyentes, teniendo confianza para entrar allá al lugar santísimo. Todos los creyentes provenientes del judaísmo como la gentilidad están constituidas en un reino de sacerdotes. Todos los creyentes constituidos como sacerdotes deben ofrecer sacrificio continuo y racional, que es nuestro culto a Dios. Amén. Vamos a hacer otro breve resumen, porque sí lo creo importante. ¿Cuáles son las diferencias entre un sacerdocio y otro? Uno, las ofrendas. eh, una eran muchas y la de Cristo solo es una. La paciencia del sumo sacerdote estaba basada en su debilidad, mientras la, la paciencia de Cristo proviene de la misericordia. El sumo sacerdote ofrecía primero sacrificios por él, después, y Cristo no los ofrece. El sumo sacerdote ofrecía animales con sangre, con sangre ajena, mientras que eh, Cristo ofreció su propia sangre. Amén. Entraba una vez al año y Cristo entró para siempre. Amén. El sumo sacerdote tenía que salir del lugar santísimo y Cristo permanece ahí. Las 5 y las 6 son muy parecidas. Fueron muchos, Cristo solo uno, igual que los sacrificios. Su sacerdocio no es según el orden de Ador, sino según el orden de Melquisedec. La intercesión era temporal, la de Cristo es eterna. Y el sumo sacerdote era un ministerio imperfecto, Cristo es perfecto. Amén. Damos la gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Amén, amén y amén.